Buenas noches, familia. El Señor nos bendiga a todos nosotros esta noche. Damos gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí reunidos en su casa, ¿verdad? En la iglesia. Gracias a ustedes también por hacer posible cada noche estar con nosotros y juntos aprender, recordar lo que Dios tiene para nosotros en esta semana. Hemos estado hablando, hermanos, de diferentes mensajes, todo enfocado en el marco de la semana de mayordomía. Y hoy, como ya se mencionó, vamos a hablar acerca de nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos nosotros servir a Dios cuidando nuestra vida cristiana bajo la soberanía de Dios en nuestra vida cristiana? Y cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes una historia interesante. Ahí podemos ver varios personajes, pero esta noche vamos nosotros a enfocarnos en dos personajes principales. Podría haber más, pero vamos solamente a analizar la vida, la experiencia de dos jóvenes. Esto quiere decir esta noche que también los jóvenes pueden ofrecer a Dios una buena mayordomía a través de su vida, cuidando los tesoros. Y podríamos mencionar varios tesoros que Dios nos ha confiado. Uno de ellos es el tesoro del Evangelio. Nos los ha confiado a nosotros. De millones de seres humanos que existen en el mundo, nuestro Dios ha elegido a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nosotros también como adultos para que podamos nosotros cuidar, administrar ese tesoro que es su Evangelio. ¿Sí? Nos los ha confiado. Y vamos a ver esta noche, hermanos, amigos, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, la experiencia de dos jóvenes que crecieron en la iglesia, tal vez podríamos mencionarlo si fuera el tiempo de ahora, que crecieron en un hogar cristiano, fueron instruidos a través de los principios bíblicos, pero cuando el ser humano crece, cada uno toma sus propias decisiones. Y cada uno decide cómo poder honrar a Dios. Aunque fuimos instruidos tal vez en el mismo departamento, aunque crecimos en la misma iglesia, en algún momento los jóvenes toman sus propias decisiones, honrar a Dios o no honrarlo. Y vamos a ver en esta ocasión dos personajes con circunstancias diferentes. Cada uno vivió su experiencia en diferente zona, en diferente área, pero los dos creían y servían al mismo Dios, eran hijos de Dios, pero cada uno decidió representar a Dios de manera diferente. Cada uno administró la verdad aprendida de manera diferente. La influencia de cada uno de estos dos personajes que vamos a analizar esta noche en el segundo libro de Reyes influyó para que otras personas conocieran al Dios en el cual ellos creían. Cada uno decide como cristiano si queremos ser verdaderos representantes de Dios en este mundo o queremos guardar el Evangelio, no compartir el Evangelio y no administrar sabiamente el tesoro del Evangelio. Cada ser humano fue hecho con libre albedrío. Nuestro Dios así nos creó y nos da esa oportunidad para que usted y yo podamos elegir, podamos decidir. Y querida familia, bueno, vamos a ver rápidamente, vamos a ir a la Biblia y solo vamos a hablar de dos personajes. Dentro de esto, obviamente, está Dios como personaje principal. Pero estos dos jóvenes, de los cuales narra la historia en 2 de Reyes 5, puede ser que en esta noche nosotros nos podamos identificar con uno de ellos, o tal vez al estudiar esta historia podamos decir: yo quiero ser como esa señorita, yo quiero ser como ese joven,
Bueno, dos jóvenes, una dama y un caballero, relata Segundo de Reyes capítulo 5. Y vamos a iniciar hablando de una joven que decide ser fiel a la verdad que ella había aprendido gracias a sus padres. Esta joven creció en una familia, en una iglesia totalmente cristiana, aprendiendo historias de fidelidad, de fe, de confianza. Y cuando ella crece, llena de sueños, llena de metas que alcanzar en la vida, pues sus sueños se truncan porque finalmente ella vive una experiencia un poquito desagradable. Fue separada de su familia. Llegaron los ejércitos de Siria a Israel y en ese momento dice la Biblia que ella fue llevada cautiva también. La toman de Israel y la llevan lejos de sus padres, a Siria. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 1 de Segundo de Reyes 5. Naamán, general, dice la Biblia. Vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Miren cómo lo dice la Biblia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación. ¿A quién? A Siria, dice la Biblia. Por medio de él, o sea, era un general valiente, con muchas cualidades, con muchas virtudes. No había otro como él. Naamán se caracterizaba por cumplir bien con ese papel como general del ejército de Siria, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero había un problema. Era valiente, como muchos de nosotros. Tenía mucha responsabilidad, hacía bien su trabajo. El pueblo estaba muy contento con él. Pero ¿qué problema tenía Naamán? Estaba enfermo. Y queridos hermanos, cuando uno está enfermo, pues uno no se siente bien. Cuando uno está atravesando algún problema de salud, uno no se siente completo. No hay ganas. Y pudiera ser, ¿verdad?, que este hombre también luchaba con esta enfermedad, la lepra. En aquel tiempo la lepra era una enfermedad que no había cura para la lepra. Pero miren, Dios en su infinito amor y en sus planes permitió que una muchacha, que una señorita, una joven pudiera llegar cerca de él. Miren cómo dice el versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Qué interesante. No dice la Biblia qué edad tenía esta muchacha, pero era una muchacha cristiana. Podría decir esta noche que era una muchacha adventista. Tenía el temor de Dios, conocía de Dios, había sido instruida por sus padres en el camino de Dios. Pero desafortunadamente sus planes parecían ser truncados, porque ella fue llevada cautiva a Siria, fue arrancada de sus padres, fue llevada lejos de su familia, lejos de la iglesia, pero en su corazón ella tenía la confianza plena en Dios. Y entonces dice la Biblia en el versículo 3, esta, como veía a su amo, ahí a Naamán, que estaba sufriendo con esta enfermedad de la lepra, esta dijo a su señora, o sea, a la esposa de Naamán, versículo 3, le dijo: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Una mujer con poca edad, joven, con sueños, con aspiraciones, pero su corazón lleno de fe. Si mi amo fuera a Samaria y le pidiera al profeta que está en Samaria, el profeta de Dios,
Miren cómo esta dama aprovecha esta ocasión para testificar y usar sabiamente el tesoro que Dios le había dado del Evangelio. Lo usó en ese momento, aprovechó esa oportunidad. La enfermedad de Naamán ayudó para que esta señorita pudiera testificar y hablarle a Naamán que había un Dios vivo. Allá en Samaria hay un adventista, hay un profeta, hay un fiel cristiano. Y si mi amo fuera y le rogara que le sanara, él con mucho gusto lo va a atender. Y mi amo dejará de sufrir. Queridos hermanos, las enfermedades son oportunidades para compartir el tesoro del Evangelio. Amén. Amén. Donde la iglesia, tanto los niños, los jóvenes y los adultos, podemos nosotros compartir, administrar sabiamente ese tesoro que Dios nos ha confiado a todos nosotros, el tesoro del Evangelio. Esta señorita no se quedó callada. Aprovechemos, querida iglesia, las oportunidades que Dios nos permite tener con nuestros vecinos, con nuestros patrones, con nuestros compañeros. Son oportunidades para poder testificar. Esta señorita era de Oaxaca, valiente. Esta señorita era de la iglesia de Yatareni, atrevida. Una señorita fiel, entregada, que creció en un hogar completamente cristiano, donde sus padres oraban todos los días, donde sus padres le inculcaron a amar a Dios, a ser honesta, a ser responsable, a compartir el Evangelio cada vez que hubiera esa oportunidad. Una señorita llena de fe. Y hermanos, aquí podemos ver en estos 3 versículos del capítulo 5 de Segundo de Reyes algo interesante. Y yo quiero esta noche, hermanos, invitarles a visualizar la vida de esta joven. No se menciona el nombre de ella, no se dice, la Biblia no habla, la menciona como una joven anónima. Pero lo más importante no es el nombre, lo más importante es la forma como ella, su vida, su testimonio, su experiencia, la actitud que ella tuvo en ese momento donde había una necesidad. ¿Cómo debe de actuar un verdadero cristiano, un verdadero adventista? Aprovechar las oportunidades para testificar y para poder conducir a otros al Dios verdadero. Para eso fuimos llamados. Para eso Dios permite muchas veces que suframos. Para eso Dios permite que nuestros jóvenes salgan de nuestra casa, se vayan por motivo de estudios a otro lugar a estudiar. Pero Dios quiere que nuestros jóvenes, que nuestras señoritas también mantengan en su corazón esa integridad, esa fe, esa confianza en Dios, y puedan ser también instrumentos de Dios para poder mostrarles al verdadero Dios a aquellas personas que todavía no lo conocen. Las enfermedades, los problemas, cuántas familias, cuántos amigos, cuántos compañeros pasan por problemas en esta sociedad, en este mundo, y nosotros ahí es donde tenemos que aprovechar las oportunidades. Hace un par de días una de nuestras hermanas nos llevó al hospital. Aprovechar las oportunidades para poder testificar. Confía en Dios. Hoy más que nunca es cuando la familia debe de confiar en ese Dios vivo. Testificar, queridos hermanos. Poderles hablar a otros que hay esperanza. Aunque los médicos digan que ya no hay solución, que ya no hay esperanza, la última palabra la tiene el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. El tesoro, queridos hermanos, que Dios nos ha confiado no solamente son recursos económicos, es la salud que Dios te ha dado, son los dones que Dios te ha dado, son los talentos que Dios permite que tú desarrolles. Y estoy admirado porque en esta iglesia hay mucho talento. Le decía a un joven estas noches, aquí todos cantan. ¡Qué bendición! Todos cantan. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno que los jóvenes, los adultos están también colocando sus dones y talentos al servicio de Dios! Hermanos, si llega una enfermedad a tu vida,
es por un propósito. Si pierdes el empleo, es por un propósito. Si llega un problema familiar o en el matrimonio, es por un propósito. Dios tiene planes para cada familia, para cada matrimonio, para cada iglesia. Dios tiene planes. Y hermanos, esta joven es bueno admirar lo que ella hizo ante ese momento, lejos de su familia, lejos de sus padres. Ella no se olvidó de Dios. Qué bonito es ver a jóvenes que lejos de la familia, lejos de los padres, lejos de la iglesia, se mantienen fieles a Dios, fieles a su palabra. Testifican del amor de Dios. Eso es bueno. Esta señorita, bueno, se mantuvo también fiel al Señor. Esta muchacha, en la plena flor de la adolescencia, tenía planes, proyectos, sueños que realizar y que alcanzar, pero sin embargo, con todo lo que se permitió allí en Israel, ella fue separada de su iglesia. Y aunque había tristeza seguramente, porque estar lejos de la familia no es muy agradable, y más cuando es en contra de nuestra voluntad, sin saber cuál es el plan de Dios. Cuando yo tengo planes en mi vida, qué carrera estudiar, qué licenciatura, graduarme, ser un médico, un contador, pero finalmente el plan de Dios es diferente y hay cosas que a veces no entendemos. Muchos de nosotros tal vez nos desanimamos y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no pude lograrlo? ¿Por qué permitiste que viniera este problema a mi vida, esta enfermedad? ¿Por qué la lepra? Había un propósito. Dios tenía un propósito. Y qué bueno sería que esta noche nosotros no nos preguntemos ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué mi familia se está desintegrando? ¿Por qué perdí el empleo? Lo mejor sería ¿para qué perdí el empleo? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Para qué me trajiste lejos de mi familia, lejos de mis padres? ¿Para qué? Eso sería diferente. Esta joven, reflexionando en todo lo que ella había aprendido en casa, ella decidió mantenerse fiel a Dios. Sus padres se habían encargado de poderla preparar. ¿Qué haría un joven hoy en este tiempo cuando ya no esté papá y mamá? ¿Qué decisión tomarían los jóvenes? ¿Cómo administrarían la salud, el cuidado de su cuerpo? ¿Serían fieles a Dios? ¿Estamos nosotros como padres instruyendo, preparando a nuestros hijos para los momentos difíciles? Cuando en algún momento de la vida lleguen a ser separados de nosotros, ¿se mantendrán fieles con todos los principios que les estamos inculcando? Ese es el trabajo de nosotros como iglesia, como líderes, como padres. Prepararlos para los momentos difíciles de la vida. Queridos hermanos, esta muchacha hizo algo impresionante. Nada que ver con lo que hacen algunos jóvenes. Hoy hay jóvenes que ante las adversidades, cuando se van lejos de casa, aprovechan el momento para abandonar el camino de Dios. Como ya no está papá, como ya no está mamá, como aquí no hay iglesia, me ha tocado ver algunos casos cuando los jóvenes salen por motivos de estudios. Como aquí ya no hay iglesia, pues ya no voy a la iglesia. Como aquí ya nadie me ve, tomo decisiones a veces a la ligera y empiezan nuestros jóvenes que un día estuvieron en la iglesia, cuando ya están lejos de la iglesia, lejos de la familia, a veces los amigos influyen, los compañeros de trabajo influyen y empiezan a tomar decisiones equivocadas, adoptando estilos de vidas que no van de acuerdo a los principios adventistas. Ahora aquel joven que creció en la iglesia, aquella señorita que creció en la iglesia, que creció en un hogar cristiano adventista, ahora tomando decisiones equivocadas, se empiezan a involucrar en el círculo del alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, prostitución. Qué triste cuando nuestros jóvenes se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Esta señorita es todo lo contrario. Se mantuvo fiel,
lejos de la familia, lejos de sus padres, ella se mantuvo fiel. Esta situación de separación para ella no la hizo perder de vista al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios que ella desde muy pequeña, a temprana edad, sus padres le enseñaron. Se mantuvo fiel, queridos hermanos. Esa separación no fue un motivo para que ella se tirara a los vicios, para que ella abandonara el camino de Dios, sino todo lo contrario. Ella decidió mantenerse fiel, cuidando el tesoro de la salud, el tesoro de la sabiduría, el tesoro del Evangelio, compartirlo con otros. No solamente pensó en ella, sino también pensó en su prójimo. El patrón, el jefe de la casa, estaba sufriendo de una enfermedad terrible, la lepra. Ella aprovechó, fue un instrumento de Dios para poder llevar esperanza, sanidad y solución a esta familia que tal vez por mucho tiempo estaba sufriendo. Por algo Dios permite las cosas, queridos hermanos, queridos amigos. Por algo Dios permite muchas veces que nosotros atravesemos circunstancias que muchas veces no comprendemos, no entendemos. Y en nuestra mente muchas veces se cruza esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en mi juventud este problema? ¿Por qué ahora que quiero entrar a la universidad no puedo aprobar el examen? ¿Por qué? Muchos jóvenes se frustran, muchos jóvenes se angustian, y no solamente los jóvenes. A veces nosotros como adultos también no entendemos los planes de Dios. ¿Para qué me trajiste a esta empresa? ¿Por qué, dicen los jóvenes, para qué me has traído a esta escuela, a esta universidad? Para brillar, para testificar, para hablarles a otros del Dios maravilloso al cual nosotros conocemos y en el cual creemos. Queridos hermanos, la mayordomía es saber administrar el tiempo, es saber administrar los dones y talentos que Dios nos ha confiado bajo la soberanía de Dios en nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos administrando, cuidando nuestra vida cristiana? Eso que sabes, ese conocimiento que Dios te ha dado, es para que lo podamos compartir con el prójimo. No guardarlo, compartirlo, aprovechar cada oportunidad para poder testificar y traer a otros al Dios verdadero. Hasta que un día ella, tal vez en el momento no comprendía por qué fue separada de sus padres, hasta que un día pudo comprender que Dios tenía un plan para ella, ser un instrumento para dar testimonio de su fe, de la verdad que ella había aprendido. ¿Creen ustedes que ella conocía al profeta de Israel llamado Eliseo? Ella lo recomendó, le dijo: oiga, jefa, patrona, allá en Israel hay un cristiano, tiene el don de sanidad. Allá en Yatareni hay un fiel anciano de la iglesia, hay un fiel adventista del séptimo día, es consagrada, es consagrado. Cuando ella ora, sanan las personas. En el pueblo donde crecí, el hermano Basilizo, de cariño le decíamos Licho, ¿sí? Tenía ese don, ese privilegio. La gente del pueblo lo buscaba la gente del pueblo, para que oraran por sus hijos. Tenían fiebre, tenían algún problema, alguna enfermedad, iban a la casa del hermano, buscaban para que orara por él. ¿Y qué creen que pasaba? Un hombre de oración, un adventista que testifica del poder de Dios, del amor de Dios, del Dios verdadero. La gente en gratitud, las personas en gratitud, cuando sanaban, regresaban y le daban una ofrenda. Pero lo interesante es que el hermano no se quedaba con la ofrenda, la acumulaba todo el año, los 12 meses del año, todo lo iba guardando, y cuando llegaba el fin de año, llevaba toda esa ofrenda al santuario. Porque el don, queridos hermanos, los dones que tenemos no son nuestros. Dios nos los ha confiado, Dios nos los ha otorgado para que nosotros podamos ser instrumentos de Él en este mundo.
Y aquí, hermanos, esta noche es algo interesante este mensaje, porque no solamente nos está hablando a los adultos, jóvenes, señoritas, que pueden ser instrumentos de Dios en este mundo en el que nosotros vivimos. Su intervención de esta dama, de esta joven, fue una intervención para que sucediera un milagro. Y ese testimonio no solamente fue para la familia de Naamán, sino para toda la nación. Esta noticia se divulgó, la gente entendió cómo es posible. Los mismos soldados de Naamán. ¿Qué enfermo no quiere sanar? Todos quieren sanar. Y Naamán dice, bueno, vamos a ir. Habló con el jefe, habló con el rey, le dio autorización y fueron. Cuando llegaron a Israel, se paró frente a la casa donde estaba el profeta de Dios llamado Eliseo, y este solamente mandó a su criado decirle, dile que vaya al río, allá que se pueda meter 7 veces. Y Naamán dice como que eso fue un insulto para él. ¿Cómo es posible? Ni me atendió, ni la cara me vio. Yo pensé que iba a venir y iba a orar por mí. Yo pensé que iba a venir y iba a tocar mi cuerpo. Se fue molesto. Pero sus criados le dijeron, bueno, si tú quieres sanar, obedece. Obedece lo que te está diciendo. Y hermanos, el milagro sucedió. Este capítulo 5 narra, hermanos, el milagro de la sanidad, la fe, la confianza, queridos hermanos, cómo otras personas también enfermas en el tiempo pasado pudieron sanar por la fe, queridos hermanos, por la confianza que tuvieron en Dios. Y cómo es que nosotros como cristianos podemos ser esos instrumentos para traer a otros y puedan encontrar sanidad en Dios. Muchos enfermos hay en este mundo. Muchas personas están sufriendo. Nosotros necesitamos ser como esa muchacha, como esa joven. Poder aprovechar cada oportunidad para poder ir a orar por los enfermos, visitar a los enfermos, mostrarles el Evangelio, compartir ese tesoro que Dios ha confiado en usted y en mí, compartirlo con los demás. Pero quiero ahora también hablar de otro personaje, otro joven, diferente. Los dos crecieron en la iglesia, los dos eran parte del pueblo de Israel, los dos leían la Biblia, conocían la palabra de Dios. Pero ¿saben? Este segundo ejemplo fue algo diferente. Un muchacho con un futuro prometedor. Giezi tenía el privilegio de estar en Israel. Este muchacho no fue arrancado de su familia, no fue separado de Israel como esta muchacha. Giezi creció cerca del profeta de Dios, escuchando los sermones, escuchando los consejos, viendo los milagros que hacía el profeta. Creció, pero su corazón nunca fue transformado. Todo lo contrario, el corazón de esta muchacha estaba lleno de fe, de confianza. Los principios que sus padres habían inculcado en ella desde muy temprana edad, aún estando lejos de casa, ella se mantuvo fiel, ella se mantuvo puesta su vida en las manos de Dios. Señor, úsame, yo quiero ser una bendición. Y Dios la usó. Fue una bendición para ese lugar donde no había tal vez conocimiento de Dios. Pero Giezi, hermanos, un caballero, y no es que los hombres seamos, no quiero entrar en conflicto, pero una dama fiel a Dios y un caballero, Giezi, ese no era de Oaxaca. En Oaxaca puros cristianos obedientes, fieles, hombres de fe, hombres de oración. Pero Giezi tuvo el privilegio, hermanos, diferente. Él se mantuvo en Israel siempre, aprendió del profeta Eliseo. Esta oportunidad era muy valiosa en su tiempo. Muchas personas jóvenes querían estar cerca del profeta, pero no todos tenían el privilegio. Giezi tuvo esa oportunidad, crecer en la iglesia, crecer en los departamentos. Aprendió a cantar, aprendió a predicar, vio los milagros que hermanos contaban y testificaban en la iglesia. Pero cuando creció, el corazón de Giezi se mantuvo cerrado al cambio. Un problema
serio en el ser humano, un problema terrible en el ser humano. Giezi tenía privilegios. Eliseo le daba la confianza para que él pudiera también servirle, para que él pudiera obedecer a Dios, trabajar junto con él. Pero hasta donde sabemos, Giezi era un joven, a un principio, un joven obediente al profeta, responsable y cumplido. Podríamos pensar en un posible sucesor del profeta Eliseo. ¿Quién fue el sucesor de Elías? Eliseo. ¿Quién iba a ser el sucesor de Eliseo cuando éste envejeciera, muriera, ya no estuviera? Probablemente con esas cualidades que tenía Giezi conforme fue creciendo, obediente, responsable, un muchacho servicial. Tal vez todos en la iglesia decían: Giezi es el que va a sustituir a Eliseo. Pero hermanos, la historia no es esa. La historia es diferente. La historia es muy diferente en este caso, hermanos, porque Giezi nunca quiso cambiar, hermanos. No permitió que en su corazón, hermanos, se eliminara el egoísmo, la avaricia. Giezi, queridos hermanos, un joven que también creció en la iglesia, no fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Hoy día nosotros podemos ver esta historia, hermanos, que Giezi tenía serios problemas. ¿Cuáles eran sus problemas de Giezi? Miren lo que dice Segundo de Reyes 5:20. Ahí mismo, pero en el 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, pensó: mi señor ha dejado marchar a este sirio, Naamán, sin aceptar de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré tras él a ver si obtengo alguna cosa. Ayúdenme, hermanos. ¿Cuál era el problema de Giezi? ¿Qué problema tenía en su corazón Giezi? Ambición. ¿Qué más? Codicia. Oiga, Naamán regresó después de sanar, regresó a Israel, buscó a Eliseo y le dice: mira, estoy agradecido, he sanado, aquí traigo estos presentes para ti, porque tú me has ayudado a obtener la sanidad. Pero ¿qué dijo Eliseo? No te preocupes, no es necesario. Y cuando Giezi está viendo la actitud del profeta, ¿cómo es posible que no va a aceptar esos presentes, tesoros, talentos, vestidos? Y por eso en ese contexto es lo que dice el versículo 20. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Yo no voy a dejar pasar esta oportunidad, dice Giezi. Yo voy a correr tras Naamán y le voy a ver si obtengo algo de ganancia. Hermanos, el corazón de Giezi tenía serios problemas. Codicia, avaricia, y cayó en el error de la mentira. ¿Le mintió a Eliseo? Sí, le mintió. ¿De dónde vienes? No, yo no he ido a ningún lado, yo aquí he estado. Yo no he salido. ¿Será que hay jóvenes en este tiempo que caemos en el error de la mentira? ¿Será que hay hermanos, amigos, personas que caemos en el error de la mentira, ser deshonestos con el esposo, con la esposa, con el patrón? Es que se me hizo tarde porque se enfermó mi hijo. Es que no pude llegar el sábado porque tuve un compromiso. La mentira. Giezi tenía serios problemas. Era un hombre codicioso, avaro, deshonesto. Además, llegó a cuestionar las decisiones del profeta. El profeta dijo: no es necesario, llévate tus presentes, no hay nada que pagar. Pero como vio Giezi los tesoros, los vestidos, dice: yo sí voy a ir detrás de él. No le dijo al profeta, pero voy a seguirlo. Y cuando regresa, el profeta le pregunta: ¿dónde has estado? Yo no he ido a ningún lado. Mentir, queridos hermanos, esa también es una trampa del enemigo, caer en la mentira. Apreciados muchachos, hermanos,
No cuestionemos cuando el profeta, el líder de la iglesia, diga: eso no es así, que esté de acuerdo a la Biblia, que esté de acuerdo con el espíritu de profecía. No cuestionemos. Si Dios dice que el mar es rojo, ¿por qué vamos a decir que es verde? Si Dios dice que es sábado, ¿por qué vamos a decir que es otro día? Si Dios dice que son los 10 mandamientos que siguen vigentes, ¿por qué vamos a decir que solamente 2 o 3? No cuestionemos a Dios. Queridos hermanos, Giesi cayó en ese error. Yo quiero decirles que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios, hermanos, que se rige bajo su palabra. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos ayude a abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que Él tiene preparado para nosotros? Giesi codició 2 talentos de plata, vestidos. Pero querido hermano, querido joven, querida señorita, yo quiero esta noche decirte: no pierdas la eternidad por ser deshonesto. Puede ser que en algún momento de la vida hemos sido deshonestos con Dios, en la devolución del diezmo, en la devolución de la ofrenda, en la administración del tiempo, en el día sábado. Puede ser que en algún momento hemos caído quizá en el error de la deshonestidad. ¿Por qué no pedirle esta noche: Señor, abre mis ojos, ayúdame a cuidar ese tesoro que tú has confiado en mi vida? Ese tesoro para poder ser fiel a ti y poder compartir ese maravilloso tesoro del Evangelio con todas aquellas personas que tú pongas enfrente. Ayúdame a amar a mi prójimo como esta señorita de la historia. Ayúdame a poder ser un instrumento para poder alcanzar a otros y traerlos al Dios de Israel, para que crean, para que confíen. Ayúdame, úsame, abre mis ojos de la fe. Abre mis ojos espirituales para no preguntar de hoy en adelante, cuando vengan problemas a mi vida, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sino para poder preguntar y decir: Señor, ¿para qué? ¿Para qué permites esta situación? ¿Qué es lo que tienes preparado para mí? Queridos jóvenes, Dios quiere usarte. Querida señorita, Dios quiere usarte también en este tiempo. Y aunque haya dificultades, aunque haya pruebas, confiemos, queridos hermanos, querida iglesia, confiemos en Dios. No importa si un día estás lejos de tu papá, de tu mamá, de la iglesia, mantente fiel a ese Dios de Israel. Confía en Él. Él tiene un plan preparado para ti. Esta señorita comprendió con el paso del tiempo para qué Dios la había llevado a la casa de esa familia, a la casa de Naamán. Nuestra fidelidad, querida iglesia, no está sujeta a las circunstancias, sino a la verdad de que Dios es un Dios soberano en donde quiera que nosotros nos encontremos. Él es soberano, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. No dejemos impresionar nuestra vida con lo temporal. Hay personas que por trabajo descuidan su fidelidad a Dios en el día sábado. El trabajo es temporal. Busquemos lo eterno, busquemos lo espiritual, busquemos lo que dura toda la vida. Queridos hermanos, Dios quiere que todos nosotros, al analizar esta noche estos 2 ejemplos, esta muchacha que su nombre no menciona la Biblia, y Giesi, que creció, que vio y vivió cerca del profeta Eliseo, su corazón estaba contaminado por la avaricia, contaminado por la codicia, y finalmente podemos ver nosotros el final. ¿Cómo terminó Giesi? ¿Hubo consecuencias por su deshonestidad? ¿Hubo consecuencias por su pecado? Sí, el pecado trae terribles consecuencias, queridos hermanos. Por eso esta noche yo quiero animarles para que podamos mantenernos bajo la soberanía de Dios, ser honestos, ser humildes y pedirle a Dios esta noche sabiduría para que nos ayude a administrar sabiamente los tesoros que Él nos ha confiado: la salud, el tiempo, los recursos, nuestra vida cristiana, poder estar siempre dispuestos
a ser usados por Él donde quiera que Él nos lleve y en la circunstancia que Él nos permita experimentar en este mundo. Queridos hermanos, Naamán pudo conocer a Dios, pudo conocer el poder de Dios y lo reconoció aceptándolo como su Dios verdadero. Gracias a esta señorita que se mantuvo fiel, porque Dios vivía en su corazón. En cambio, Giezi perdió todo. Y estos son los dos tipos de cristianos que hay en la iglesia. Son los dos tipos de jóvenes que puede haber en la iglesia. ¿Qué clase de cristiano quieres ser? Querido amigo, querida amiga, hermana, hermano, ¿qué clase de cristiano quieres tú ser? ¿Qué ejemplo quieres seguir? Ojalá que todos nosotros podamos decidir seguir el ejemplo de esta muchacha, de esta señorita, mantenernos fieles a pesar de cualquier circunstancia. Que Dios nos bendiga esta noche y que Dios nos ayude a vivir bajo la soberanía de Dios. Que el Señor les bendiga.